Hoy día yo tengo que cerrar nuestra serie sobre generosidad en el reino de Dios. Yo creo que estuve, claro, fue el pastor una, después yo, después 18, ¿cierto? La celebración, y ahora yo de nuevo remato. Ya creo que va a ser la última predicación de esta serie, a menos que el pastor quiera decir algo más, pero yo creo que no. Creo que ya hemos dicho lo esencial. Creo que hemos hablado lo que tiene que hablarse con respecto a nuestra generosidad en cuanto a finanzas. Y por eso mismo, ya darle más vuelta al asunto sería un poco hablar más de lo mismo. Y creemos que ustedes entienden a la primera, ¿ya? Que no es necesario repetir tanto estos conceptos, porque aparte son conceptos que muchos también ya manejábamos hace tiempo. Y me gustaría sí cerrar hoy con volver a hacer hicimos un poco un zoom hacia las finanzas y lo importante que era para las finanzas de la iglesia nuestra fidelidad. Aterrizamos en estas predicaciones no solamente el concepto de generosidad en el reino de Dios, sino que lo que significa la generosidad aplicada en el quehacer de la iglesia, que es lo que a veces nos puede ayudar a nosotros a aterrizar el porqué. Hablamos del sueldo a los pastores, hablamos de que el lugar se paga y un poco lo aterrizamos a una realidad para que toda la iglesia pudiera saber que realmente, por mucho más que amemos la iglesia, si nosotros no somos constantes en nuestro dar hacia la iglesia no va a funcionar, ¿ya? Y vamos a retroceder a juntarnos en casas porque no hay espacio, vamos a retroceder a no tener lugar para las personas. Hablamos del concepto de dignidad, que es que tú te sientes en una silla limpia, que tú te sientes en un lugar cómodo, que tengamos calefacción o aire para que tú no te enfermes. Y así fuimos hablando de que el lugar pueda ser un lugar para poder invitar a nuestros amigos y que sí sea un lugar digno para invitar personas, ¿ya? Y al final todo lo que nosotros hacemos como iglesia financieramente siempre va a estar enfocado en ti o en tu beneficio y en el beneficio de todos, en verdad, ¿ya? Fue un resumen acerca de lo que nosotros hacemos como con el dinero de la iglesia, a favor de la iglesia, ¿ya? De eso estuvimos hablando después de aterrizarlo, pero antes habíamos hablado acerca de todos los principios de dar, del diezmo. También los voy a repasar un poquito antes de terminar con la serie, pero en ese momento hicimos un zoom hacia las finanzas. Pero ahora vamos a salir de este zoom y vamos a volver a algo un poco más global. Y voy a contarle una parábola que habla acerca de la administración. Yo en la predicación anterior, 2 semanas atrás, hablé de que éramos, o de un concepto que en la viña manejamos mucho, que somos administradores de lo que tenemos y no somos dueños. ¿Se acuerdan de eso? Y eso puede ser un poquito fuerte para algunos, que escuchar que no eres dueño de tu dinero, sino que el Señor es dueño de tu dinero y que al final somos una especie de mayordomo, una especie de administradores de lo que Dios nos confía, ¿ya? Algunos menos, algunos más, pero tenemos la capacidad de que Dios nos pueda dar más para administrar si somos fieles en esa administración, ¿ya? Y es un concepto que se va a desprender de la parábola de los 3 siervos o de los talentos. La vamos a leer a continuación. Y aquí hay algunos principios que nosotros podemos aplicar porque, bueno, la voy a leer y después vamos a ir metiéndonos, ¿ya? Abre tu Biblia o lee conmigo en Mateo 25, 14 al 30. Es una parábola bien conocida que tiene varias cosas interesantes, ¿ya? Consideremos que lo que voy a leer ahora lo vamos a poder aplicar a varias cosas. Voy a dejar de hablar de finanzas específicamente. Ya vamos a hablar del general de la administración de todo lo que nosotros somos. Bueno, viendo todos nuestros recursos, nuestra vida completa. Voy a leer la versión NTV. Voy a leer de corrido, así que no me voy a interrumpir a mí mismo parando. Voy a leer de largo, ¿ya? También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Y el siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más.
Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual se le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. También duplicó. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Y por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra, y mire, aquí está su dinero de vuelta, intacto. Aquí está su bolsa de plata. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle este dinero a este siervo y dénselo a quien tiene las 10 bolsas de plata. Y te remata esta parábola así: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mateo 25, 14 al 30, versión que leí yo ahora es la NTV. Me gustaría dar un contexto un poquito histórico acerca de la cantidad de plata que esto significaba, ¿ya? En algunas versiones se habla de bolsas de plata, acá, y en otras se habla de talentos. Talento era una unidad de medida que en la Reina Valera se traduce como era mucha plata, ya, bolsas de plata, ¿ya? Pero yo hice el cálculo, no lo hice yo en verdad, estuve buscando varias veces, más o menos a cuánto podría equivaler al plata actual. ¿Y le gustaría saber cuánto les confío a cada uno? Se van a sorprender. Ya, hagamos la cuenta. Un talento eran 6.000 denarios, ¿ya? Los matemáticos están sacando la cuenta rapidito. Entonces, un denario era un jornal de obrero común, ¿ya? O sea, un día de trabajo era un denario, ¿ya? Un siervo recibiendo 5 talentos equivale a 100 años de salario de un obrero, ¿ya? Entonces ese dinero actual chileno, con el sueldo mínimo como calculaba 500 y tanto, más de 500 millones de pesos, ¿ya? Y para el pueblo judío promedio, el jornal cubría lo básico del día: pan, aceite y algo de ropa. Y acumular un solo talento era imposible para un campesino, la verdad. Era más plata de lo que uno puede ganar al día, ¿ya? Por eso escuchar a Jesús decir que un amo les dio a sus siervos tantos talentos, bolsas de plata, habría sonado como: les confió una fortuna millonaria, equivalente a toda una vida de trabajo multiplicada varias veces, ¿ya? Y acá hice la cuenta más chilena, miren. Salario mínimo mensual en Chile, el 2025 son 529, por ahí, ¿ya? Salario diario estimado son 17.000 pesos más o menos gana un chileno promedio al día, ¿ya? El valor de un denario equivale al salario de un día de trabajo. El valor de un talento equivale a 6.000 denarios, ¿ya? Voy a hacerla corta para no enredarlo. En resumen, el valor de un talento, 6.000 denarios, son 17.000 pesos denario. Al final son 105 palos, 105 millones. El siervo 1 recibió 5 talentos, o sea, eso por 5 recibió, el primer siervo recibió más de 500 millones de pesos, ¿ya? El segundo recibió 211 millones de pesos aproximadamente, y el siervo tercero, que recibió un talento, recibió 105 millones de pesos. Si a mí tú me pasáis 100 palos, yo igual lo escondo. Yo soy muy malo para el negocio, la verdad. Y no soy de hacer mucho dinero, entonces yo hubiese sido, a mí a lo mejor se me hubiesen confiado 30, tal vez, ¿ya? En cuanto a la administración financiera, yo me asustaría con 100 palos porque no sabría qué hacer, ¿ya? Alguien de acá que es bueno para los negocios podría decir: pero Franco, ¿cómo? Pásamelos para acá, y lo más probable es que los multiplique, ¿ya?
que compren algo y se inviertan en departamento y compren en verde y cosas. Y cuando vuelva el amo va a encontrarse con muchas propiedades, después las vende, qué sé yo. Yo no se me hubiese ocurrido esa idea, ¿ya? Lo hubiese dejado a lo mejor en el banco, o debajo del colchón. ¿Bien? Porque no tengo tanta habilidad. Tal vez por eso soy pobre. No, no hay que ver. Bien, pero todo lo que tenemos, finanzas, tiempo y dones está involucrado acá. Jesús no está hablando sí está hablando de plata, de denario, de sueldo, pero si se fijan, es una gran cantidad de dinero. Y yo no pensé que era tanto, yo me imaginaba una bolsa de plata, debe haber ahí, no sé, la enterró seguramente. Y yo pensaba que al haberla enterrado por miedo, cuando leía decía, ay, qué miedoso, cómo no trabajó la platita, pero eran como 100 millones de pesos, ¿ya? Más de algunos nos daría susto trabajar esa plata, ¿no? Ya, bueno, tengo puro mente de tiburón aquí. Bien, me gusta. Bien, entonces, me gustaría, a través de esta parábola, que la vayamos un poco desglosando. Y es que primero el amo confía, el Señor confía sus bienes a sus siervos, ¿ya? El Señor a ti te ha confiado no solo dinero, puede ser mucho o poco, depende hasta incluso de lo que estudiaste, ¿cachai? Pero te ha confiado algo. Y ese algo no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con talentos, tiene que ver con tiempo, tiene que ver con todo tipo de recursos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la administración, de lo que Dios nos da, no estamos hablando solo de dinero, de eso ya hablamos la semana antepasada. Pero hay algo más importante, que engloba todo lo demás, que es todo lo que Dios te ha dado. Y somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado, no solamente de nuestro dinero. Entonces tenemos que aprender a ser buenos administradores en todo tipo, en toda la área del ser humano, ¿ya? Y el dinero es uno de ellos, ¿ya? Pero hay más áreas en tu vida. Está tu tiempo, también están tus talentos y también están tus dones. Y si se dan cuenta, todo es al servicio del amo en esta parábola. El dinero al servicio del amo, pero también va a ser nuestro tiempo y también nuestros dones. No hay ninguna parte aquí que es muy interesante en la parábola, es que el amo le haya dicho, muy bien hecho, toma, aquí tienes tu parte. O mira, ven a compartir conmigo lo que tengo. En realidad le dice, bien, vamos a celebrar y para darte más y que sigáis administrando más. En realidad se desprende de esta idea de que todavía aún así, aunque lo hayan multiplicado, seguían no siendo de ellos. Y el Señor lo que iba a hacer era darle más para administrar, pero nada para ellos. O sea, estamos hablando de que realmente es un señorío de todo lo que estos siervos tienen, porque no se quedan con nada, ¿ya? Y esto, cuando nosotros lo comprendemos, más allá del dinero, sino que nuestra vida completa, nos estamos dando cuenta de que nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos. A veces lo cantamos, pero cuesta llevarlo a nuestra vida porque aterrizar la idea a que el tiempo no es nuestro y a que nuestros dones y nuestros talentos no son de nosotros, cuesta un poquito, ¿ya? Bueno, aquí vemos que al regresar el amo pide rendición de cuentas a cada uno. A los que lo invirtieron bien se les llama siervos fieles. Y lo triste es que cuando la persona que no multiplicó lo que se le dio, se le llama malo y negligente y perezoso y perverso. Es como feo. Y este gallo no hizo nada malo, entre comillas, no, pero recibe tremenda... Exacto, lo dijeron mejor que yo, reprimenda. Recibe un reto pero brutal, ¿ya? Y es arrojado a la oscuridad y fuera de la casa, digamos, fuera de esta cobertura, y es fuerte porque y ni siquiera es que se haya quedado con la plata, ni siquiera se la robó, ni siquiera carreteó con la plata o la invirtió mal, no hizo nada, no hizo nada, ni siquiera arriesgó. No sabemos qué hubiese pasado si arriesga y no gana. A lo mejor no lo retan tanto, no sabemos. Tal vez, mire, me metí en este negocio y salí para atrás. A lo mejor hubiese sido menos el reto, qué sé yo. ¿Ya? Entonces tenemos la confianza del amo en que cada siervo recibe, y tú has recibido talentos, tú has recibido riquezas, de todo tipo de riquezas. Y es importante que tú las empieces a ver, que tú te des cuenta qué riquezas te ha dado Dios para Él, para su gloria. Fuera del dinero, tus talentos, tu tiempo, tu agenda, tus hijos, tu familia,
tu trabajo y todo lo que Él te ha dado son riquezas, ¿ya? Ahora la pregunta es cómo las estás administrando para Él. No para ti, para Él, ¿ya? Porque todo se trata de Él. Al final, el señorío de Cristo es superpower porque toda nuestra agenda al final está a su disposición, ¿ya? La fidelidad se mide por cómo administramos lo que se nos confía, ¿ya? Y la parábola enfatiza en el crecimiento, no en la conservación. Si te das cuenta, la conservación está prácticamente Dios no quiere que conservemos simplemente lo que Él nos dio. Eso está mal, ¿ya? Y aquí empezamos a hilar un poquito más fino en cuanto a nuestras vidas, ¿ya? Hablamos de finanzas, los recursos que Dios nos confía, dinero, diezmos, ofrendas, ¿ya? Deben ser usados para multiplicar el reino y no solo para conservarlas, ¿ya? Lo hablamos. Hay una cultura de acumulación en la que nosotros somos en este mundo contrarios, ¿ya? Hay una cultura de tener más y el reino de Dios no se basa en eso. Entonces todos los que vivimos en este país, los que queremos, entre comillas, prosperar o que nos vaya bien, siempre vamos a estar luchando contra las ideas de casi todo nuestro alrededor, de que hay que tener, oye, hay que luchar por esto y está bien que ustedes prosperen, que todos prosperemos, es ideal, pero siempre teniendo en consideración la importancia del reino de Dios y que Él es lo primero, ¿ya? Ahora vamos a hablar del tiempo. Cada día de tu vida es un talento, ¿ya? Que podemos usar o no para la gloria del Señor y para la expansión del reino de Dios. Déjenme, y aquí está. Antes de pasar al tiempo, quiero cerrar lo de las finanzas. Para no hablar más de este tema y avanzar, necesitamos ser fieles, constantes y con visión de reino en cuanto a nuestras finanzas, ¿ya? Pablo enseñaba, y esto lo hemos dicho varias veces ya en 1 Corintios 16:2, el primer día de cada semana, o de cada mes, o cuando tú recibas tu dinero, yo reciba mi dinero, cada uno de ustedes debe separar una parte del dinero que ha ganado, apartarlo, ¿ya? Acá está hablando Pablo, no yo, está hablando la Biblia, y de forma bien ortodoxa, pegada a la Biblia. No hay nada acá que yo esté inventando. Todos deberíamos separar nuestro dinero que creemos en la iglesia de una forma piadosa, de una forma no aleatoria, ¿ya? Sino que aunque sea poquito lo que sea, según lo que esté en tu corazón, pero apartarlo previamente. Es un buen ejercicio. Por eso nosotros ahora tenemos los sobrecitos, que eran como de algo un poco más de antes, ¿se acuerdan? Pero que nos ayuda a apartar las cosas antes. Y eso habla de fidelidad en nosotros y también de orden, ¿ya? Los separamos, no guarden lo que les sobre después de gastar, ¿ya? Que a veces es común en cuanto a la ofrenda en la iglesia, como ya, gasto y lo que sobra lo doy. El concepto de otro, el bíblico, es primero aparta lo que en tu corazón está, sea mucho o poco, pero que sea con alegría, y luego gastamos, ¿ya? Sino den en proporción a lo que han ganado. Y acá aparece el diezmo no diezmo, que no importa cuánto sea, pero sí en proporción a lo que Dios te ha dado, ¿ya? Yo conocí varias personas que no estaban muy de acuerdo con esto y algunos enfatizaban en 10%, ¿ya? Otros que no, que eso ya no debe ser, y otros que están más en esta libertad amorosa para Dios y hacia la iglesia, que es que lo que Dios ponga en mi corazón, yo lo voy a dar con alegría, ¿ya? Pero sí es necesaria una constancia. ¿Y por qué una constancia? Porque en lo práctico, la iglesia necesita de una constancia. Y hablamos de que hay un flujo necesario para que la iglesia funcione, ¿ya? El diezmo no es la meta, sino que es uno de los puntos de inicio para muchos. Bueno, y Jesús nos lleva más allá del diezmo, más allá de calcular cuánto tengo que dar. ¿Qué dice en Mateo 23, en NTV? ¿Qué aflicción les espera a ustedes, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo hasta del más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. O sea, el diezmo aquí, o nuestra fidelidad financiera hacia Dios,
no parte de que yo doy mi plata. ¿Ya? Las personas que solamente dan plata no sirven, ni en una familia. Un papá que se gana a la familia con las lucas y no es un buen papá, no sirve, no es un buen hijo de Dios, no es un referente para su familia. ¿Cuántos papás han conocido que son solo plata? ¿Sí? Hay ausencia de papá amoroso a veces, ¿cierto? Y que lo único que saben hacer es trabajar y ponerse. Tú hablas con los hijos y no hay una relación, ¿cierto? Hay mucha ausencia paternal y todo a veces hablan, no, mi papá me dio todo a mí. Estoy súper agradecido, pero no lo tuve a él, ¿cierto? Entonces, es lo mismo en las relaciones. Nosotros no podemos pensar que todo es plata, ¿ya? No es así. Una familia se basa en que al final el papá es completo para su familia. El papá está ahí, lo que haya que hacer. La mamá está ahí, lo que haya que hacer, dinero, tiempo, esfuerzo. Por eso cuesta tanto ser papá. Por eso la gente ya no quiere ser papá, no quieren hacer familia, los cabros. Está dura la vida, ¿ya? Entonces, darlo todo por alguien que ni siquiera conocí, estoy conociendo, es fuerte, ¿ya? Pero es todo. Y en el reino de Dios es también así, ¿ya? Es cierto que deben diezmar, pero no descuiden las cosas más importantes. No es dinero, es todo lo que somos, ¿bien? Entonces, la constancia en las finanzas da estabilidad a la iglesia para sostener ministerios, los espacios de enseñanza y dignificar a las personas que trabajan para la iglesia. Y ahora terminando de hablar de orden, ¿ya? Derek Murphy, uno de los teólogos que yo siempre cito, dice esto: el reino de Dios trae orden y estructura a nuestra vida, a toda nuestra vida. Y también al área económica, porque el desorden financiero genera esclavitud. Pero la fidelidad a Dios libera. Y todos hemos sido esclavos alguna vez del desorden financiero, ¿cierto? Pero no hablemos de eso ahora. Hablemos de nuestro tiempo, que es muy importante. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos. Porque el otro día estaba escuchando un podcast de unos gallos que me gustan mucho, que me hacen reír mucho. Y uno de ellos se enfermó, a lo mejor los que escuchan podcast van a saber quién fue, pero uno de ellos tiene una enfermedad muy grave. Y una de las cosas que él reflexionaba es que se dedicó mucho a leer y a estudiar y que ahora le queda poco tiempo, no de vida, pero de movilidad articular y cosas, por su enfermedad, y dijo, voy a aprovechar mi tiempo en tocar más piano, en salir, me voy a poner, en chiste dijo, me voy a poner cabeza a músculo y voy a entrenar, nunca entrené en mi vida. Y cuando a ti te apretan el tiempo de vida, tú empiezas a ver lo que es importante para ti, ¿cierto? Si nos dijeran, oye, te vas a morir en esta fecha, uno nos diría, ¿qué es lo pendiente que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me falta? Pero como uno a veces es un poco, uno a veces no piensa mucho en el tiempo que le queda o en el tiempo que vive, solo se pone a vivir, pone la alarma, se levanta, trabaja, vuelve a la casa y pierde de perspectiva el reino de Dios. Se le olvida que nuestra vida al final son puras decisiones que tomamos con nuestro tiempo, ¿ya? Y cuando la vida avanza, miramos para atrás, decimos, chuta, ¿lo aproveché bien? ¿Sí? ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué dice Efesios 5:15? Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho a cada oportunidad y aprovechen el tiempo en estos días malos. Usen bien su tiempo en estos días malos. ¿Y cómo se usa bien el tiempo para el reino de Dios? Esa es la prioridad. Asimismo como el dinero de este amo se ocupaba para él mismo, si traspasamos esto a tiempo, el tiempo que Dios te da es para su gloria, ¿ya? No para ti, ¿ya? El tiempo que Dios te da de vida, tú debes multiplicarlo en su gloria, invertirlo en Él. Y aquí uno se pregunta, y yo me pregunto, si realmente el tiempo de mi vida yo lo estoy gastando en Él como prioridad, o lo estoy invirtiendo solo en mí, solo en mis proyectos, en mi casita, en mi negocio, en mi vidita, en mi hijito, en mi autito, en mi pequeño imperio, o realmente la agenda de mi vida está puesta en Él. Porque eso es lo que hace un discípulo, ¿ya? Un creyente por encimita viene para acá
y encuentra bonito el mensaje. Vale, vamos a cantar, vamos a volver, pero mi vida la voy a seguir viviendo bajo mi autoridad. Mi plata es mi plata. Y hago como que soy generoso, pero en el profundo mi plata es mi plata, y en el profundo mi tiempo es mi tiempo, y nadie me va a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer, menos ese pastor ahí asociado más encima. Pero no se trata de yo, que yo te esté diciendo lo que tú tienes que hacer, el señorío de Cristo en tu vida, el que debe reinar, y Él el que te tiene que decir a ti qué es lo que tú tienes que hacer de tu tiempo. Y esto se lo estoy diciendo a todos, pero sé que hay algunos que son, que tienen un corazón que quiere ser un discípulo de verdad. Yo sé que aquí todos, confío, todos los que están en esta sala, anhelan que Cristo reine en todas las áreas de su vida. Pero eso es duro, ¿ya? Entonces, ¿cómo se es un buen mayordomo del tiempo que nos queda? Nadie lo tiene comprado, ¿cierto? No lo sabemos. Hay una película súper buena que es futurista que habla del tiempo. No sé, parece que se llama algo así como algo de tiempo. Que a la gente le pagan con horas de vida. Es buena, ¿cierto? Sí. Parece que trabaja Justin Timberlake en esa película. Y tienen unas pulseras, unos tipos de relojes que al final el sueldo es horas de vida. ¿Ya? Es interesante, ¿ah? Bien. ¿Cómo ser? Véanla. Después verán. Priorizar la presencia de Dios con el tiempo de tu día a día. Así como uno aparta finanzas, uno debería apartar su tiempo. Y aquí, el primer palo para todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros al despertar priorizamos estar con Dios? O al acostarnos, ¿ya? Honestamente, a veces uno despierta y se mete en el bucle. Uno despierta y no para. O sea, yo despierto con este sonido cuando despierto. Como que tengo que parar de la cama y empezar, ¿ya? Y le doy gracias a Dios por estar vivo, obviamente. Pero yo despierto y no paro, y lo mismo te va a pasar. Tú despiertas y no paras. Los niños, el desayuno, el jardín, el colegio, el turno, para la casa, alcanzáis a... ¿Y qué hace uno con ese tiempo libre? Se ve una serie, se ve un partidito, se juega al fútbol, entrena, no sé. Y de repente el día se te fue. Y ese día es una semana, y esa semana son meses, y no sabes por qué te sientes seco, angustiado, depresivo. ¿Por qué tu vida no tiene sentido? ¿Por qué siento que algo me falta? Te falta el principal combustible, pues viejo, estar en la presencia de Dios. Pero es disciplina. O sea, uno se tiene que levantar en la mañana pensando en cómo lo voy a hacer para darle al Señor lo mejor de mi día. Entonces nos damos cuenta de que esta mayordomía es una mayordomía de la vida. Y me puedes decir, pero eso te genera esclavitud. 100%, si de eso se trata. El reino es así, esto es ser de Él. Entonces, esta libertad que nosotros vivimos en Cristo es una libertad que nosotros vivimos sobre el pecado, sobre la muerte, pero no somos dueños de nuestra vida. Entonces, cuando decimos que en Cristo hay libertad de la muerte, del pecado, y el reino de Dios viene a liberarte, pero nos hacemos esclavos de Él. Entonces, un cristiano sano comúnmente va a buscar la manera de encontrarse con Jesús todos los días, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos que ser buenos administradores de eso. Y a mí me pasa que a veces yo necesito descansar, y una de las maneras donde yo más descansa mi cuerpo y mi mente es ver un partido de fútbol repetido del Fox, así, Independiente contra Talleres del año 96. Me encanta ver cuestiones así como, y me quedo ahí, descanso, ¿ya? Pero no puede ser esa la primera cosa que yo busco al tener un tiempo a solas, porque puede ser 90 minutos, 45, me quedo dormido en el minuto 30. Debo buscar el descanso en Él, ¿ya? Pero es una disciplina. Otro, invertir tiempo en tu familia. Después de estar con Dios, yo debo invertir el tiempo en mi familia. No se vale que yo diga como papá, este es tiempo para mí, Camila, permiso, me voy a la cancha, ¿ya? Si no he estado tiempo primero con mis niñas, ¿ya? Primero el tiempo para el Señor, después el tiempo para mi familia, ¿ya? Y si queda espacio, un tiempo obviamente de distensión, de diversión.
pero ser buenos administradores, y esto pasa mucho a mujeres y hombres, que necesitamos un espacio para nosotros, pero no puede estar por sobre el espacio que nosotros le damos a nuestras familias, ¿ya? Sobre todo los papás, las mamás. Aunque sea justificado el tiempo para ti, no podemos salir dejando la casa sucia, no podemos salir dejando a los niños o a la esposa o a la mujer descuidados, descuidando a nuestra familia. Entonces, el tiempo familiar es muy importante, porque es algo del reino de Dios, ¿ya? Las reuniones de apoderados, estar ahí en la presentación del niño bailando la guaracha del Fai-Fai, ¿ya? Todas esas cosas suman, ¿ya? Y un día escuché a alguien decir que una de las principales cosas de lo que la gente se arrepiente al morir, cuando tiene la posibilidad de morir lentamente y viejito, es que todos volverían atrás y dan el mismo consejo: trabajaría menos y estaría más con mis hijos. Todos dicen lo mismo, o gran parte dice. No trabajaría tanto, no estaría tanto tiempo fuera, yo vería crecer a mis chicos. Si pudiera volver atrás, yo estaría presente. Así que no trabajemos tanto, ¿ya? Invirtamos tiempo en lo que es importante. La presencia de Dios primero en nuestra vida, como hay combustible en búsqueda de Él. Yo te animo a, si estás cansado, parte por ahí, ¿ya? Parte por ese descanso. El tiempo que te queda disponible, intenta apartarlo primero para Él y después para las cosas que te provocan descanso en el alma. Y te voy a asegurar, te aseguro, que cuando partimos por ahí, después no necesitamos tanto lo otro, ¿ya? Porque es el principal combustible. Y tiempo para los demás, estamos hablando. Priorizamos el tiempo para el Señor, en su presencia, lo necesitamos, es urgente, para nuestra familia. Cuando nosotros conservamos este orden es muy especial, porque cuando tú pasas primero tiempo con Dios, tienes más paciencia para trabajar con tu familia. La cosa familiar se te hace más fácil, porque tú venís con la presencia del Señor, venís de estar con Él. Pero después de haber estado en el celular, en TikTok, 50 minutos y tu cabro chico te pide algo, te venís y así hiperestimulado, no queréis nada, ¿ya? Si trasnochamos viendo series y no estamos en la presencia de Dios, el otro día se nos va a hacer tediosísimo. Muchas personas que priorizan el tiempo con el Señor despiertan fortificadas sin haber dormido, ¿ya? Así que di: el Señor es mi fuerza, y levántate a orar. Levántate a orar en la mañana, en la noche. Hazlo y vas a darte cuenta que va a salir una fuerza en ti sobrenatural. Te lo firmo. Te lo dice un hombre que no duerme hace 2 años y medio, ¿ya? Organizar nuestra vida también es para los demás. El reino de Dios es servicio para los demás, ¿ya? Estamos hablando de nuestro núcleo ahora primero, el Señor y nuestra familia, pero el tiempo para otros es lo que va a determinar cuán discípulos somos. Discipular, servir y acompañar a los demás, ¿ya? ¿Estás sirviendo a los demás con tu tiempo libre? ¿Estás preocupándote de los demás? ¿Estás dando espacio para que otros puedan recibir lo que tú recibiste? Llamar a alguien a veces, preocuparte por las personas de la iglesia, preocuparte por amigos que no son cristianos, llamar, acompañar, ir, estar ahí, porque de eso se trata la inversión. Es para los demás, servirnos entre nosotros, es poder estar disponibles para dar lo que Jesús ya me dio, ¿ya? Obviamente hay que evitar el activismo y solamente estar llenando la agenda de actividades para la iglesia, pero actividades que sean el mismo hecho de estar aquí, ¿ya? Es una actividad que tú priorizaste. Y el reino nos invita a usar el tiempo con propósito eterno, no solo en cosas pasajeras, ¿ya? Entonces, tal vez tenemos poco dinero o mucho dinero y lo administramos bien, pero ojo con el tiempo, porque nuestro tiempo es súper importante y es corto y nos vamos a morir. La única certeza. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. Y cuando sentimos que eso se hace una realidad, a algunos les da como miedo. No debería darnos miedo, debería darnos, me voy a ir con el Señor. Pero debería darnos como este apretón de decir: ¿qué estoy haciendo con mi vida realmente? ¿Cierto? Y que la vida se nos va. Súper trágica la predicación. Pero la vida se va, el tiempo nos vuelve atrás, ¿ya? Y hay que hacerlo que valga la pena, que nuestro tiempo en esta tierra valga la pena, ¿ya? Alexander Fenter dice esto:
la espiritualidad del reino de Dios es integral. No solo lo que hacemos en la iglesia, sino que nuestra agenda del día revela qué reino servimos. Jesús mismo administraba su tiempo entre la multitud, los discípulos y el Padre. ¿Ya? Él sabía muy bien qué hacía primero. Bien, entonces el desafío como discípulos es que nuestro tiempo esté a disposición primero de Él, de nuestra familia y de ser generosos con eso. Entonces hay gente que pasa la plata pero que no da tiempo. ¿No has escuchado eso? No tengo tiempo, toma. Y no funciona así, ¿cierto? Yo quiero tiempo de calidad con alguien, no me sirve una transferencia, igual. Pero no me sirve, igual sirve, pero no me sirve, no me sirve. Yo quiero estar contigo, mirarte al ojo, conversar, tomarnos un café, hablar, estar juntos. No me sirve tu plata. Igual, pero no me sirve, ¿ya? No es relacional. Bien, hablemos de nuestros dones y talentos. Todos ustedes han recibido la misma bolsa de dinero, una bolsa de tiempo y habrán recibido una bolsa de talentos. Algunos son más talentosos que otros, evidentemente para algunas cosas, ¿ya? Y otros lo tienen más oculto, como la belleza, ¿ya? No, una broma. No, del pastor. Perdón. Entonces, los dones y talentos, al administrarlos bien y administrar bien la gracia de Dios para la iglesia, los dones que Dios te dio, todos son para su gloria y son para servir a los demás. Lo hablamos en el curso acerca de dones, en el PDF que estuvimos revisando. Veamos 1 de Pedro 4:10, NTV. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, o uno más que otro también, ¿ya? A cada uno de ustedes, todos ustedes tienen mucho que entregar, ¿ya? Y dice así, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Qué bacán, ¿ya? Pablo agrega, Dios trabaja en la iglesia de diferentes maneras, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, dice 1 Corintios 12, 6 al 7, versión NTV. Entonces, ser mayordomo de nuestros dones significa primero conocerlos. Y sería muy triste si tú no sabes qué dones Dios te ha dado. Porque al no saberlo, independiente de la edad que tú tengas, no tienes que entregar. O sea, no sabes el potencial que hay en ti para poder bendecir a la iglesia y glorificar al Señor. ¿Ya? Entonces es muy importante que nosotros nos dispongamos a entender y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay en mí que tú puedes usar para tu gloria y para el servicio de los demás? Espiritualmente, no estoy hablando de dinero y tiempo, estoy hablando de dones espirituales, estoy hablando de enseñanza, estoy hablando de profecía, estoy hablando de misericordia, estoy hablando de dones para bendecir a la iglesia espiritualmente, ¿ya? ¿Lo saben? ¿Lo han podido? No me tienen para qué responder, pero ¿han podido saber, investigar, usar sus dones en algún momento? ¿Sí? ¿No? Sería bueno que si no, empecemos. Y la otra pregunta es, ¿lo estaban usando? ¿O saben que lo tienen nomás? Y ahí quedó, porque eso también es importante, ¿ya? Ser mayordomo de nuestros dones significa usarlos con constancia, no solo en ocasiones especiales, ¿ya? Yo uso lo que Dios me da para bendecirlo a Él y bendecir a los demás siempre. Están ahí al servicio, ¿ya? Y salte de la idea un poco de esta, que es como una humildad disfrazada de, no, es que no me quiero dar color, es que la verdad es que no quiero malestar. No, tus dones son para usarlos, ¿ya? Y se va a evidenciar en tu relación con la iglesia. Mientras más te relaciones con la iglesia y estén a disposición, la misma iglesia se va a dar cuenta y no va a ser necesario que tú aparezcas como, oye, yo soy súper, qué sé yo, bacán en este don. La misma iglesia se va a dar cuenta y la misma iglesia lo va a ir promoviendo
y lo va a ir mirando y lo va a ir bendiciendo, ¿sí? Vas a hacer de bendición a la iglesia solamente siendo tú mismo. No es necesario que te pongas el cartel aquí, yo soy súper profeta, ¿ya? Si eres súper profeta, vas a bendecir a la iglesia y nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta y nos vamos a ayudar. Y va a ser de bendición para nosotros. Entonces, hay que ponerse al servicio de los demás nomás, a usarlo. Si Dios te ha usado, te ha usado y sabes que eres bueno o vienes de otra iglesia con talento de antes, ¿ya? Hablarlo, abrirlo. Y no se trata de que nosotros queramos utilizar tus talentos para que la iglesia crezca, es que es bíblico, ¿ya? La iglesia va a crecer contigo haciendo lo que sabe hacer mejor, ¿ya? Espiritualmente. Cuando hablamos de sanidades físicas, yo cuando tenía 20 años entendí que Dios que tenía un llamado al evangelismo, a aprender a administrar. Ahora eso está un poquito más apagado, no apagado, pero debajo de la alfombra un poquito, o no en una prioridad tan alta en mi vida porque fui papá y me cuesta salir a carretear ahora a la U de Conce, a buscar lugares como para poder estar haciendo evangelismo de señales, orando por enfermos en la calle, o visitar hospitales o cosas que hacía cuando era cabro. Me cuesta mucho, pero sí está ahí y en cualquier momento va a salir, ¿ya? Pero lo que he hecho mientras tanto es dedicarme a poder enseñárselo a otros, poder tratar de aplicarlo en la iglesia, poder hacer que otros lo hagan, y va a volver mi momento en que mi prioridad, como en mi familia, no puedo yo salir, ¿cómo voy a ir a orar por gente y dejar a la guagua llorando en la casa? No puedo dejar a la Camila cansada después del trabajo y yo no me voy a evangelizar, no, la casa primero. Y claro, cuando mi hija está tranquila, ya no tengo energía para salir. Pero viene un tiempo en que eso va a volver a usarse, pero lo que yo he hecho, honestamente, es no dejar que eso se apague en mí. Seguir haciéndolo, seguir promoviéndolo, seguir relacionándome con este tema y seguir, cuando oro por ti, intentar hacerlo así y enseñar a hacerlo. Ya no me alejo de eso, aunque hay momentos en la vida en que parece que los dones no se pueden utilizar como tú quieres, siempre están ahí y hay que buscar la manera de mantenerlos encendidos, ¿ya? Conozco amigos que habían colgado los guantes con respecto a adoración, llegaron acá y de repente se abrió la posibilidad de adorar, de estar juntos y uno los ve ahora y claramente era un don que había estado apagado, perdido o tal vez para nunca más en algunos casos, otros que están descubriendo, qué sé yo, pero nosotros queremos hacer una iglesia abierta a eso, así que no pienses que te viene a dar color, que no seas tan así humilde, sino que sirve nomás, sirve y vamos a ir viendo, bueno, ¿por qué? Porque eso te va a hacer muy bien a ti. Te va a ser muy sanador para ti darte cuenta que Dios te quiere usar, que Dios quiere que tú llegues como a un potencial grande de lo que Él te dio. Porque también es triste, sería triste, y en la parábola lo vemos, que Dios te haya dado el don de enseñanza, el don de liderar, de estar en la iglesia y que no lo haya usado. ¿Ya? No lo haya usado. Independiente de tu excusa, ¿ya? No, es que yo no soy así. No, es que... Bueno, Jesús va a decir, puta viejo, ¿qué pasó? Y se te fue la vida. Y eso es lo triste, que el tiempo nos quita energía también. O sea, que aprovechemos todos los que nos podemos mover libremente, unos más rápido que otros. Pero todos acá se pueden mover libremente, pueden hacer cosas, tenemos nuestra cabeza pensando, tenemos todavía movilidad, tenemos que hacer... Activémonos en eso, ¿ya? Porque hay que ser fieles en administrar esto, ¿ya? Somos responsables de desarrollarnos y de entrenarnos. La iglesia abre el espacio, pero eres tú quien eres responsable de tu don, de no enterrarlo, ¿ya? Y nosotros nos vamos a alegrar contigo si tus dones crecen. Nosotros nos sentimos amenaza en las personas que crecen, y eso quiero que tú lo sepas. No nos sentimos amenazados si aquí entre nosotros hay otro pastor asociado, ¿ya? Que me quite el puesto. Vacancia, hay dos, ¿ya? Pero yo llegué primero. No, si hay tres, si hay dos pastores, matrimonios de pastores asociados, bacán, porque significa que podemos cuidar más gente, que hay más gente que puede crecer, que hay más gente que puede enseñar mejor que nosotros, se va a hacer, ¿ya? Así que tranquilo con eso, si Dios te llamó al pastorado, con el tiempo lo vamos a ver, pero nosotros no tenemos ningún problema con abrir espacios porque de eso se trata la iglesia, ¿ya?
Así que ponte valiente a hacer las cosas que Dios te llamó a hacer. Hay una frase de John Wimber, fundador de la Viña, conmigo van a escuchar siempre los mismos nombres, ¿ya? Que es hacer las cosas del reino. Que la frase la dicen en inglés, pero es doing the stuff. ¿Ya? Que al final es, traducido, hacer las cosas, hacer la cosa. Lo que hay que hacer, las obras del reino. ¿Qué son? Sanar a los enfermos. ¿A quién le gustaría sanar a enfermos? Orar y que se sanen. ¿Sí? Ore, po. Liberar demonios. ¿Ya? No liberar demonios, liberar a las personas. Voy a liberar demonios. No. Recíbelo. Recibe tu depresión. Ahí está tu enfermedad. No va a pasar, no tengan miedo. Lo dije mal. Liberar a los oprimidos por demonios. Ahí sí. Devuélvanme. ¿Ya? Profetizar. ¿Qué? Profetizar. Predicar el evangelio con poder. ¿Ya? Es súper entretenido. Cuando uno vive una vida así, esto en el trabajo, en el colegio, la rutina se vuelve una aventura, pero espectacular. Porque la rutina del trabajo, la rutina de la vida, se vuelve un momento ya, una cosa casi aleatoria, de no saber en qué momento Dios te va a hablar y tú vas a profetizar sobre alguien, o vas a sanar a un enfermo, o vas a liberar a alguien, y no vas a tener que llamar, Pastor Jorge, venga, porque en el colegio donde trabajo hay alguien que le duele la cabeza, hagamos una cita para que lo vea. Franco, hay alguien que tiene dolores de espalda, yo ahí en Chuchunco y tú en tu trabajo, no puedes llamar a mí para yo hacer eso, po. No me pagan lo suficiente. No, no es la idea. Tú eres un representante de Jesús, del reino de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Compañera le duele, no del partido, compañero de trabajo. ¿Le duele la cabeza, compañero? Colega, le duele, gracias. Colega, ¿le duele la cabeza? ¿Le duele la espalda? Déjame orar por ti. Yo lo voy a hacer. Entonces tú te sientas una extensión del reino de Dios y ellos te preguntan, ¿y qué me hiciste? ¿Qué fue eso? Y tú les explicas, el Señor te sanó. Y yo, ¿pero cómo? Te transformaste de un día para otro en un sanador. Y tú le explicas, ¿ya? Entonces, altares de la luz, ya sea una secta y dos, ¿ya? Y tú le explicas que el reino de Dios está aquí, tú le explicas que hay poder en la sangre de Jesús, tú le explicas, y tú te vuelves un representante del reino de Dios, ¿ya? Y la invitación que quiero hacerte es que te actives también con tus dones, y nosotros vamos a hacer todo lo posible, y por eso hicimos nuestro curso de Escuela del Reino, porque queremos ver la forma de poder a todos ustedes, lo hicimos el año pasado y nos dio hartos resultados porque hicimos estos mismos cursos de cómo orar por enfermos, cómo recibir palabras de ciencia, cómo liberar, y fue muy provechoso. Y los chiquillos se activaron y le dieron, y lo hacen. Y ahora este nuevo ciclo también se activaron y ahora voy a esperar si lo hacen. ¿Ya? Y para esto, con esto ya me despido. Que la iglesia se involucre en dones del Espíritu para beneficio de la iglesia es súper bueno para la gente que entra. ¿Ya? En Corintios, cuando se habla del don de lengua y del don de profecía, ¿se acuerdan? Bueno, se habla de la prevalencia del amor sobre todo, ¿ya? Más que los dones, busquen el amor y todo, pero después Pablo dice, pero interésense en los dones y búsquenlos con harto fervor. Búsquenlos con fervor porque son de beneficio para la iglesia. Y si hablan en lengua, traten de hacerlo ordenado, ¿ya? Parafraseando para terminar. Ojalá que haya un traductor, pero si no es necesario, no lo hagan. Pero si tienen que hacer algo que sería bacán que hicieran, profeticen. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? Porque si alguien llega para la iglesia y uno de ustedes le dice cosas ocultas en su corazón, que es profetizar, recibir palabras de ciencia, la persona va a decir, oh, Dios está con ellos. Y su corazón se va a ver expuesto y se va a quedar en la iglesia y va a decir, oh, estos locos son de verdad. Y lo dice Pablo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, no lo puedo hacer yo desde aquí, desde la predicación.
¿Ya? Es que cualquier persona aleatoriamente puede hacerlo. Por eso nosotros lo enseñamos a hacer, lo enseñamos a hacer de una manera sana, ¿se acuerdan? Los que vinieron a los cursos. Entonces, anímate a hacerlo. Toma cursos de teología, pregúntanos dónde poder estudiar, nosotros te vamos a ayudar. Nosotros no queremos ser los únicos que creemos que todos pueden jugar. Otro concepto en la viña, todos pueden jugar en el reino de Dios, todos tienen que jugar. ¿Ya? La única manera que la iglesia crezca. Entonces, en resumen, ser administradores de lo que Dios nos da es una responsabilidad tremenda porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo y de dones. ¿Ya? Entonces, eso nos hace tener que estar súper atentos en la vida. No, es como que no tenemos tiempo para tonteras. ¿Se dan cuenta? Si esto toma prioridad en nosotros, si toma real relevancia, te das cuenta que no puedes perder el tiempo. Que no todos los trabajos te sirven, que no todas las invitaciones te sirven, que tienes que priorizar muy bien lo que vas a hacer, que van a haber cosas que no vas a poder hacer por el reino de Dios. Bienvenido a vivirlo así. Pero vive una vida para Él, vivamos una vida para Él, ¿ya? Entonces, para terminar, quiero que oremos y que nos rindamos de nuevo al Señor en todo lo que somos, finanzas, tiempo, talento, lo que sea, y nos rindamos a Él. Porque cuando Él vuelva, nos mire, no lo miremos con temor, ni con vergüenza. Y cuando nuestros días acaben, digamos, Señor, lo di todo. No sé si lo hizo muy bien, pero aquí estoy. Lo di todo, ¿ya? Y Él esté contento con nuestra vida. ¿Les parece? ¿Oramos? Pónganse de pie. Para